Y en la tercera edad yo veo muchísimo violencia por acción, pero quizás más por omisión. Yo he visto violencia por acción de nietos que golpean a los abuelos. Los he tenido frente a mí en el juzgado y de preguntarles, ¿pero qué es lo que te pasa? ¿Por qué llegas a ellos? Y contestaron, mirá, si mi viejo puede putearlo, ¿por qué yo no le puedo dar una piña cuando se pone fastidioso? Y ahí aprendí mucho, ¿no? En muchas cosas, uno aprende todos los días, que los nietos ven por los ojos de los padres a sus abuelos. Entonces, fíjense el modelo que hay que dar para que no se agrave, porque encima la generación que sigue va a ser una generación más agresiva todavía. Esto en cuanto a la acción. En cuanto a violencia física, en violencia psicológica es lo más común. La denigración de los abuelos actualmente es terrible, muchachos. Mire, estamos viviendo lo que yo doy en llamar un multigeneracionismo. ¿Qué significa? Que hoy hasta tenemos 4 generaciones, abuelos, hijos, nietos, bisnietos. Muchas veces esas 4 generaciones están conviviendo juntas. De esas 4 generaciones vamos a tener abuelos de 80, con hijos de 60, con nietos de 40 y con bisnietos chiquitos. ¿Y qué pasa? Estas 2 primeras generaciones, la de 80 y la de 60, viven magramente de jubilaciones que no son redituables para nada o de pensiones ínfimas que dependen de la otra generación, la de 40. Pero la de 40, a su vez, está presionada para poder criar y alimentar a sus propios hijos. Es una generación terriblemente apretada, terriblemente exigida. Pero ¿qué hacemos al respecto? ¿Cuál es la reacción? La violencia. La violencia. La violencia hacia, ya sea física en los extremos, o la violencia psicológica, o la violencia económica, o al otro lado, el abandono. Y aquí es donde entramos en la parte de la violencia por omisión, que en la tercera edad es donde más se da, donde más la encontramos. La violencia por omisión. El abandono en todos sus aspectos, no considerar al abuelo, no ayudarlo en su alimentación, en su medicación, en acompañarlo al médico, no ayudarlo en lo que es la nueva tecnología, en vez de burlarse y denigrarlo, ¿por qué no ayudarlo con la tecnología? Mire, me acuerdo de un spot, y disculpen, yo voy mezclando así un poquito, pero me acuerdo de un spot que también tuvo un tiempo, que era una pareja que quería comprarse un jacuzzi. Yo soy muy amante de los jacuzzi, por eso me quedo ese spot, ¿no? Y se contaban sus monedas y no les alcanzaba para esos momentos comprarlo, pero calculaban que se ahorraban y qué cantidad de tiempo iban a llegar a adquirirlo. Y resulta que se imaginan ellos adquiriéndolo cuando ya eran muy ancianos, cuando no entendían cómo apretar los botones, cuando no sabían cómo de alguna manera estaba escrito en inglés y no entendían. Entonces vino un banco salvador que les dio el préstamo y permitió que compraran el jacuzzi cuando todavía eran útiles. Fíjense el mensaje sublimizado de esto, ¿no? Cuando sos inútil, ¿para qué precisás las cosas? Porque ya te están dando la categoría de inútil. Ya te están rotulando como persona que no podés ir adelante. Y eso no está bien. El otro estilo que nos encontramos al respecto es el de aprovecharse de los adultos mayores. He tenido más de un caso al respecto, pero sobre todo uno en especial en el cual cuando nos referimos al adulto era una pareja en la que habían construido su casita con antiguamente los créditos hipotecarios, pagando una cuotita mensual, 30 años, y tienen su casita. Fallece el señor y queda ella sola en la casita. Los hijos ya fueron grandes, se alejaron del hogar, se casaron, se pusieron en pareja y se fueron. Viene una de las hijas y le dice, mamá, nosotros estamos alquilando, vos tenés la casa grande. La casa no es grande, es una casa media, chiquita, normal. Pero la casa grande, estamos gastando un montón en alquilar, no nos permitís venir acá. Por supuesto, la madre se refiere a sus hijos, sus nietos, le permite que a la mujer con su pareja, más los chicos, instalarse en la casa. La mujer estaba en el dormitorio que fue el dormitorio de toda su vida, que compartía con su marido. La mujer, la hija que le dice,
mamá, vos estás en la pieza más grande, mirá nosotros todos los que somos, no es justo que vos estés ahí, nosotros todos apretados. Le empiezan a empujar a la mujer, psicológicamente hablando, y la mujer termina en una piecita del fondo, que era la piecita con un ventiluz, que a veces usaba ella para coser alguna ropita para sus hijos cuando eran chicos. Terminó confinada en ese lugar. Mientras tanto, la mujer lavaba, planchaba, llevaba y traía a los chicos al colegio porque la pareja, ambos trabajaban. Llega un momento que la hija le dice, mira, vos vivís con la jubilación y con la pensión de papá, como que fuera millonaria con esto, ¿no? ¿Qué te parece si con la pensión, hoy la escolaridad pública no está buena, que con la pensión hacemos un cambio? ¿Y qué te parece si realmente vos le pagás el colegio privado a los chicos? ¿Qué hace la abuela? Pone la plata de la pensión para el colegio privado de los chicos. Pero van pasando el tiempo se cobra de todo, y esta abuela ya no podía hacer tantas cosas en su casa, ya necesitaba más ir al médico, ya necesitaba más medicamentos, se empieza a transformar en una molestia. Y empieza ahí el cuchicheo entre los adultos, hasta que surge la palabra mágica, ¿qué te parece si con la jubilación de mamá o de la vieja, como acostumbran a decir, no la ponemos en un buen geriátrico? Como si ponerla en un buen geriátrico fuera en un hotel 5 estrellas, ¿no? La ponemos en un buen geriátrico, le pagamos con la jubilación de ella, y porque ella acá en casa ya es una molestia, porque ya no se entiende con los chicos, porque ya no puede hacer las cosas. Y la mujer termina en el geriátrico. Termina en el geriátrico, mis queridos. Al comienzo la iban a visitar muy seguido. Yo no sé si por amor o por sentimiento de culpa. Después esto se fue dilatando en el tiempo, ¿eh? Se va dilatando en el tiempo. Y con la dilatación en el tiempo hace que a lo mejor iban para Navidad si les quedaba cómodo y tenían algún poco de tiempo. ¿Qué es lo que pasa en esta mujer? Se le acabaron los objetivos. Todos nosotros tenemos objetivos. Nuestra vida es ir cumpliendo objetivos en cada etapa. Los jóvenes tendrán objetivos de una manera, los adultos de otro. Los de mi edad tenemos objetivos en nuestra tarea, que la hacemos con vocación, en nuestros hijos, que ya están grandes, en nuestros nietos, pero tenemos objetivos, a pesar de que la pandemia nos tiene medio cercados con los mismos, pero no nos quitaron los objetivos. Uno los tiene, los proyecta un poco más adelante, pero seguimos teniendo objetivos, que es la fuerza, la energía de la vida, es tener objetivos. Cuando a esta mujer se le acabaron todos los objetivos, terminó abandonándose y al poco tiempo falleció. Esto es lo que nos pasa con la tercera edad: el aislamiento, la soledad, la desconsideración, el no permitirle tener proyectos, aunque sean chiquitos, inmediatos. A lo mejor no podés tener proyectos a muy largo plazo cuando vos ya sos muy adulto, pero tener pequeños proyectos, eso es la antesala de la muerte si nosotros no actuamos de alguna manera. El último grupo, que me preocupe muchísimo, voy rapidito porque quiero tocar otros temas también, ¿eh? Ustedes me dirán el tiempo que tengo, yo para hablar tengo un ratito más, si puedo. El último grupo, digamos, no es el último, porque si uno se pone a analizar tenemos muchos más, pero es el de la gente trans. A mí me preocupa muchísimo. Tenemos leyes de igualdad en las personas, de igualdad en cuanto a los casamientos. Si se quieren casar una mujer y un hombre, se casan. Si se quieren casar dos mujeres, se casan. Si se quieren casar dos hombres, se casan. Pero que en la práctica, en la vida cotidiana, no siempre estas personas están ajenas a que sean dejadas de lado, a que sean de alguna manera maltratadas. Esto es otra de las grandes luchas que tenemos en estos momentos y que de alguna manera hay que revertir. Es un trabajo que en este aspecto hace poco que ha comenzado. Tenemos mucho y muy largo camino por hacer, pero no hay que dejarse estar, hay que ir para adelante, porque no es justo. Mire, todos tenemos los mismos derechos frente a la ley, pero tener el mismo derecho significa respetar las diferencias. Yo voy a respetar al otro como el otro me tiene que respetar a mí. Yo voy a respetar sus ideas y su forma como el otro me tiene que respetar a mí.
Esa es la verdadera igualdad entre la ley. Porque si yo quiero imponer lo que yo siento al otro, eso no es igualdad. Eso es imposición, eso es prepo, eso es otra cosa. Entonces, este es el otro gran grupo vulnerable. Para ir un poquito más adelante, las denuncias las vamos a hacer, por supuesto, contra el agresor. A veces no es uno solo, sino que hay más de uno. No voy a entrar mucho en detalle en esto porque se me iría muchísimo tiempo. Me interesa decirles dónde se pueden hacer las denuncias, porque esto es fundamental. Las denuncias se pueden hacer en cualquier tipo de comisaría. No hace falta que la comisaría sea comisaría de la mujer y la familia, porque he escuchado muchas veces que cuando van a una comisaría común les dicen, no, vaya a la comisaría de la mujer y la familia. La ley no dice eso. La ley dice que toda comisaría tiene la obligación de tomar la denuncia. La obligación no es una facultad, no es que si lo querés lo tomás o no. Hay que tomar la denuncia. Las comisarías, por una parte. Los juzgados de familia siempre estamos de turno, uno hay de turno, siempre, es la obligación nuestra. Y por supuesto que ahí tenemos que tomar la denuncia si nos viene directamente al juzgado. Por supuesto que la tenemos que tomar. La fiscalía, si a la vez hay un delito, como en el caso de un abuso, la fiscalía la tiene que tomar la denuncia. El que se entera de una situación cualquiera, como yo les decía, tienen que llevar adelante la denuncia en cualquiera de estos lugares. Ahí vi, así muy al pasar, porque no puedo hablar y leer a la vez, me cuesta, pero leí de Edith Puente, que sé que es una abogada del niño sobresaliente, que decía que también los abogados del niño pueden denunciar. Por supuesto que pueden denunciar. ¿Qué mejor que un abogado del niño que se entere de que hay una situación de abuso en una criatura o de violencia, no solo de abuso, de violencia? Por supuesto que tienen que ser la voz de los niños en el juzgado y pueden llegar a denunciar. Pero ¿qué es lo que pasa? A ver, las formas de la denuncia, la ley dice que se puede hacer de cualquier forma. En ese primer momento que se hace la denuncia, no es necesaria formalidad alguna. No es necesario en ese primer momento la presencia de un abogado. Entonces, yo lo que no admito, y muchas veces en esto he tenido discusiones con pares, no admito de que digan, previamente prepare una demanda, previamente busque un abogado. Los previamente, en las cuestiones de denuncia, de violencia de familia, no tienen que existir. Porque si le ponemos el previamente lo que fuere y no empezamos a trabajar, estamos facilitando que esto llegue a situaciones mucho más difíciles, complicadas y hasta la misma muerte. Nosotros tenemos que ser amplios, no agregar a la violencia, reitero, la violencia personal, familiar, la violencia institucional. No agregar violencia institucional. Y esto hay mucho todavía por recorrer, ¿eh? Porque no crean que el acceso a la justicia es tan fácil para las víctimas de violencia, cualquier víctima de violencia. No es sencillo, no siempre son bien escuchados, no siempre son atendidos, no siempre se los admite, sino que se les busca la excusa para patearlo, para que vayan a otro lado, para que lo hagan en otro lugar. Una vez que nosotros cumplimos con el ciclo de la violencia, que entró al expediente, que empezamos a trabajar, cuáles son los elementos que tenemos para poder ayudar a la persona, para que cese de alguna manera esa violencia, para sacarla del infierno en que la persona está viviendo, cualquiera de los grupos vulnerables que hemos hablado, cualquiera. Bueno, yo puedo hacer una serie de cosas, pero ¿saben cuál es el mayor inconveniente que yo vengo pregonando desde hace bastante tiempo? Es el inconveniente de que necesito la colaboración del Poder Ejecutivo. El Poder Judicial solo, en cuanto a los efectos de la violencia, no podemos trabajar si no estamos acompañados del Ejecutivo. ¿Qué significa esto? Miren, yo voy a dar una exclusión del hogar porque el señor es violento, el señor la va a terminar lastimando mal, hay chicos en riesgo, ¿qué tengo que hacer? La exclusión del hogar. Bien,